Iniciar con nuestro seminario. Es la tercera reunión del seminario de la Red de Investigadores en Oceanografía Física. El día de hoy, gracias por estar en el seminario, por acompañarnos. El día de hoy tenemos la plática de una colega, muy estimada colega, Gabriela Atié. Ella es cátedra CONACYT en la Universidad Veracruzana. Permítanme leer su semblanza. Ella es egresada de la licenciatura en Oceanología de la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Oceanografía Física en el CCC y doctorado en la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia. Actualmente es cátedra CONACYT en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana y miembro del SNI Nivel 1. Desde hace 15 años trabaja en el estudio de fenómenos de mesoescala en el Mar Caribe y Golfo de México, a partir de mediciones directas y datos de satélite. Recientemente se ha enfocado en la conexión de fenómenos de mesoescala y la dinámica costera en el oeste del Golfo de México, así como en trabajos de interacción océano-atmósfera y oceanografía por satélite. Entonces, bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tus pláticas son siempre muy interesantes. Esperemos que todos los colegas que nos acompañan pues las encuentren igualmente interesante y que los estudiantes que haya por aquí también, que luego puedan hacerte muchas preguntas y que surjan muchas colaboraciones. Pues adelante, Gabriela. Muchas gracias, Efraín, y muchas gracias a ti, a Eric y a Karina por esta iniciativa. Y bueno, sí, yo también espero que les parezca interesante y que les guste. A ver, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve. Perfecto. Te escuchamos y vemos perfecto. Ok, pues muchísimas gracias. Pues pensando un poquito, porque bueno, Efraín me pidió que fuera del canal de Yucatán. Al final les voy a enseñar un poquito otras cosas que también estoy haciendo del Golfo de México, nada más como temas. Pero bueno, tal vez ya a algunos les haya tocado ver alguna plática relacionada con esto, sobre todo con el ciclo estacional, que es lo último en lo que estuve trabajando. Pero traté de cambiarlo un poquito, en vez de hacer como un pupurrí, que es lo que se había estado haciendo con Sheila la semana pasada. Yo me metí un poco más a fondo en dos temas para que no fuera tan repetitivo con los seminarios que he dado este semestre. Entonces, bueno, les voy a presentar dos trabajos, que son los trabajos... ¿Ya cambió, Efraín? Ya, sí Ok, sí para cambió. saber si tengo retraso o no. Ok, Sí parece está que bien, vamos bien. está bien. Ok, a ver, de una vez voy a poner aquí el apuntador. Ahí está, ok. Entonces decidí presentar de forma completa dos trabajos, que son los trabajos más recientes que tengo en el canal de Yucatán. Que es sobre la variabilidad estacional, que es el que publicamos recientemente, y está este otro que es de la variabilidad interanual, que ya tiene un rato, que fue en realidad, inició como la tesis de licenciatura de una alumna aquí en la UB, en atmosféricas, y lo completamos un poquito más, lo trabajamos un poquito más y lo publicamos en esta revista. Y elegí este segundo tema de variabilidad interanual porque queda un poco, hay cositas que quedan un poco al aire, entonces creo que puede prestarse un poquito a discusión y tener opiniones de ustedes y platicarlo un poco más porque es algo que todavía como que es una idea inicial y todavía le falta bastante por hacer. Y bueno, trabajo en proceso que estoy haciendo a través de mis estudiantes. Y bueno, para iniciar un poco con la zona del canal de Yucatán, bueno, sabemos que la circulación a través del sistema Mar Caribe Golfo de México es parte de la circulación meridional de retorno, tiene una componente del giro subtropical del Atlántico Norte y una componente de la circulación termoalina. Es una corriente de frontera oeste y bueno, el canal de Yucatán representa la única zona de conexión entre el Mar Caribe y el Golfo de México. Y bueno, debido a este sistema de corrientes es muy relevante a nivel de distribución de calor mundialmente y dentro del Golfo de México, de distribución de larvas, y recientemente se está evaluando la factibilidad para extracción de energía limpia por corrientes marinas también en esta zona.
Bueno, además de muchas otras cosas, otros factores que lo hacen relevante. Ya entrando un poco más a la zona, bueno, tenemos el sistema de corrientes que ya más o menos creo que todos estamos familiarizados con él, y tenemos esta conexión que es el canal de Yucatán, la corriente de Lazo que libera remolinos de forma irregular, con una periodicidad bastante amplia entre 3 y 17 meses, con un pico en 12 meses. Y aquí lo que les muestro de este lado, si no ven el apuntador me dicen, si no, les sigo. Imágenes del nivel del mar de aviso. Se ve muy bien. Ok, gracias. Y de este lado tenemos temperatura superficial del mar y bueno, arriba tenemos invierno y abajo verano. Es una imagen durante invierno y otra durante verano. Y vemos que durante invierno pues sí tenemos señal en la temperatura superficial del mar, en las corrientes dentro del Golfo, mientras que en verano, cuando todo el Golfo de México se calienta, pues no tenemos gradiente de temperatura. Y entonces es por esto que es un poco más difícil estudiar estas corrientes a partir de la temperatura superficial y muchas veces optamos más por estudiarlas a partir del nivel del mar. Y aquí lo que tenemos es un corte, un perfil en esta zona, en el canal de Yucatán. Cortamos en profundidad y entonces tenemos el canal de Yucatán que tiene 2000 metros de profundidad. Y esto que vemos aquí, el rojo o positivo es corriente entrando hacia el Golfo de México, es la corriente de Yucatán, es un jet intenso con velocidades por arriba de 2 metros por segundo, llega a alcanzar los 2.5, velocidad promedio entre 1 y 1.3 metros por segundo, y siempre tiene dirección del Caribe hacia el Golfo de México. Del lado este, del lado cubano, tenemos esta contracorriente en azul, es decir, va hacia el Mar Caribe, y esta contracorriente es intermitente, no siempre se presenta. Hay veces que entonces tenemos flujo entrando al Golfo de México en todo el canal, pero siempre la parte intensa, la parte del jet, siempre se va a encontrar del lado oeste. Nunca pasa de esta longitud que es alrededor de 85.6 grados oeste. Y bueno, hay veces que tenemos este flujo en dos sentidos y eso es relevante para lo que voy a presentar. Tenemos la corriente de Yucatán y flujo saliendo hacia el Caribe. Por abajo de los 1000 metros tenemos una dinámica un poco diferente. Esto es debido a que el estrecho de Florida solo cuenta con 1000 metros de profundidad. Entonces todo lo que, digamos, entra al Golfo por abajo de 1000 metros, pues tiene que salir por ahí mismo. Y entonces tenemos flujos de entrada y salida en esta zona con un transporte neto que debe ser cercano a cero. El transporte promedio en todo el canal de Yucatán se ha medido del orden de 26 Sveldrops. Entonces, bueno, parte de los datos que les voy a presentar son datos del proyecto CANEC, que pertenece a CICESE y en particular fue iniciado y la serie de datos pertenece a este grupo de investigadores liderada por Julio Candela y Julio Sheinbaum actualmente. Y bueno, se tienen anclajes a todo lo ancho del canal, se tienen otros complementarios, pero lo que les voy a presentar hoy se enfoca en estos anclajes, que tienen una distribución de esta forma, en la cual estos símbolos son los ADCPs, que miden en toda la columna de agua hasta la superficie y en ocasiones hasta el fondo, y estos símbolos de aquí, que están todos localizados por abajo de los 800 metros, son correntímetros Andera, que miden de forma puntual la corriente, pero bueno, a grosso modo sí se logra medir bastante bien la variabilidad a través de todo el canal. Esta es más o menos la estructura que tienen los anclajes. Y bueno, en todo el canal se tienen mediciones continuas de 1, 2 años, 3 años. Sin embargo, hay ciertos periodos en los cuales no se midió por problemas con el paso hacia el lado cubano. Entonces, bueno, en todo el canal se tiene esta serie de 99-2001, luego se tiene 2010-2011, y luego se tiene una serie un poco más larga de 2012-2016. Sin embargo, aquí de color diferente, en negro, está el lado oeste, que es lo que mide realmente el jet, la corriente de Yucatán. Y este lado este sí se ha podido colocar de una forma continua, salvo ciertas semanas de mantenimiento. Y entonces se cuenta con una serie bastante larga, desde 2008 hasta 2016 de forma continua. Otra serie de datos que les voy a presentar es una serie de un proxy del transporte calculado utilizando las anomalías del nivel del mar de aviso. Entonces, lo que se hace es que se hace una regresión
entre, aquí en las X, tenemos las anomalías del nivel del mar, es la diferencia entre Cuba y Yucatán, un punto muy cercano a Cuba y un punto muy cercano a Yucatán. Esta diferencia de anomalías contra el transporte, y es el transporte que se ha medido, el transporte medido en todo el canal por el proyecto CANEC con los datos disponibles. Y bueno, se realizó la regresión con diferentes resoluciones, pero digamos que la que realmente se utilizó al final fue la de 120 días, alrededor de 3 meses. Y entonces se usa esta regresión o esta relación entre el nivel del mar y el transporte para proyectar la diferencia de las anomalías del nivel del mar como transporte, como un estimado, un proxy del transporte a través de todo el canal de Yucatán con los datos aviso. Y entonces eso es una ventaja porque entonces tenemos una serie que va desde el 1993 hasta 2017, va a estar variando un poco por el periodo en el que se hizo ese estudio, aquí lo tengo hasta 2014, pero realmente se tiene hasta 2016. Y bueno, son datos diarios de transporte, sin embargo, bueno, se estimó que esta serie estima bastante bien alrededor de un 60% de la variabilidad del transporte a través del canal de Yucatán, sobre todo a bajas frecuencias, y por bajas frecuencias me refiero a periodos por arriba de los 3 meses, lo reproduce bastante bien. Como vemos aquí en rojo tenemos las mediciones mensuales, el punto azul pues es el promedio del transporte en todo el periodo de estudio. Entonces vemos que más o menos sí se ajusta bastante bien al transporte medido. Y bueno, estas son las dos series que voy a estar utilizando y bueno, voy a entrar a la variabilidad estacional. Y la motivación de este estudio fueron estudios más o menos recientes que se publicaron entre 2012 y 2013. Chang y colaboradores con un modelo, ellos estiman que a través del canal de Yucatán hay una variabilidad estacional con un comportamiento bimodal, con un máximo en verano y un segundo máximo de menor amplitud en invierno. Y bueno, ellos dicen, y esto se ha observado en muchos modelos, que hay como una relación directa. Ellos atribuyen este ciclo estacional al viento, al esfuerzo del viento y al rotacional del esfuerzo del viento en el Caribe, y ellos establecen una relación entre este viento en el Caribe con el transporte a través del canal de Yucatán, y también encuentran una relación muy, muy directa del transporte en Yucatán con la extensión de la corriente de lazo, la vorticidad a través del canal de Yucatán y la liberación de remolinos. Y bueno, todos estos factores tienen su máximo en verano con un segundo máximo en invierno. Eso es lo que ellos encuentran. Más o menos de forma contemporánea, Rousset y Bill tienen una serie de mediciones de ADSP de barco que, bueno, son mediciones de cruces que se llevan a cabo durante los cruceros, entonces no son de forma continua, pero sí tienen unos alrededor de 4.5, 5 años. Llegan a tener como hasta 40 cruces, tienen bastantes cruces, pero bueno, no son mediciones continuas al final, y ellos solo tienen por arriba, ni continuas, ni todo el tiempo son perpendiculares, no todo el tiempo atraviesan tal cual el canal de Yucatán, ¿no? Tienen mediciones de este tipo también. Y son por arriba de 500 metros, porque es el ADCP de barco. Y por abajo de 500 metros hace una estimación con modelos. Perdón, sus mediciones son hasta 1200 metros. Me equivoqué. Y bueno, entonces la idea de este estudio era evaluar con la serie de datos que se tenía esta variabilidad estacional en el canal de Yucatán a partir del transporte. Lo primero que hicimos fue un análisis armónico. Aquí tenemos arriba en negro, tenemos el transporte en todo el canal, medido con las mediciones de CANEC, y luego se le ajustó un armónico anual en azul y un semianual en rojo, y bueno, luego en verde es la suma de estos dos, que le vamos a llamar ciclo estacional. Y encontramos que, bueno, dominaba el ciclo anual sobre el semianual y que el ciclo estacional explicaba alrededor del 25% de la varianza subinercial. Aquí todos los datos que manejo están filtrados a 48 horas. Entonces son los datos subinerciales. Y bueno, cuando lo probamos con el transporte de aviso, con el proxy del transporte, lo hicimos primero pues para el periodo CANEC para que fuera comparable y luego para los 23 años, y encontramos que con aviso dominaba más la componente anual sobre la semianual, tenía una mayor amplitud,
y que el ciclo anual representaba alrededor del 36% de la varianza subinercial del proxy del transporte. Entonces, bueno, lo que hicimos después fue que se calculó una climatología mensual, y está entre comillas, porque no es tal cual una climatología, pero así la llamamos porque, bueno, el ciclo estacional son los armónicos que acabo de presentar, entonces esta será la climatología mensual. Y bueno, este es el promedio mensual, aquí lo tengo para los datos disponibles de CANEC, están aquí los periodos, está sobrepuesto el ciclo estacional, que les acabo de mostrar en CIAN, y bueno, aquí está en aviso para los mismos 6.5 años disponibles en CANEC para que fuera comparable, y aquí para aviso en largo plazo. Y lo que vemos es que tenemos un máximo en verano, que es significativo, y tenemos una segunda intensificación en invierno, pero esa intensificación no coincide tan bien con los datos de aviso, que de entrada, como ya dije, son principalmente anuales, ahí cambia un poco. Y además, este aumento en invierno pues no es significativo, porque vemos que tenemos mucha variabilidad. Bueno, esto coincide con lo medido por Candela y colaboradores para el Estrecho de Florida, donde también domina la variabilidad anual sobre la semianual. Y bueno, en la parte externa de Florida, que es la parte donde mide el cable, que es entre Florida y las Bahamas, no es estrictamente el Estrecho de Florida, ellos encuentran que hay una fuerte variabilidad interanual, ya que miden en diferentes periodos y encuentran una amplitud diferente del ciclo estacional, y nosotros también lo corroboramos, actualizando los datos hasta el 2017. Entonces, bueno, vemos que aquí también hay una variabilidad interanual importante. Después lo que se hizo fue probar qué pasaba con el viento en el Caribe, y aquí lo que se hizo fue tomamos el proxy del transporte, que lo muestro de este lado. Bueno, tomamos el transporte en Yucatán y lo correlacionamos con cada uno con el esfuerzo del viento y el rotacional del esfuerzo del viento en cada uno de los puntos pues, disponibles en el Caribe y Golfo de México. De este lado lo hicimos con el proxy del transporte, toda la serie, y de este lado lo hicimos con el transporte que teníamos medido a través del canal de Yucatán. Arriba es el esfuerzo del viento y abajo es el rotacional del esfuerzo del viento. Y bueno, vemos datos que de hecho son comparables con los de Chang y hoy vemos que hay correlación significativa, es negativa. Recordemos que en esta zona hay una fuerte influencia de los vientos alisios. Entonces son vientos con dirección hacia el oeste, o que vienen del este más bien, y entonces pues son vientos con dirección negativa, ¿no? Entonces por eso es que la correlación es negativa, pero es significativa, solo se muestran correlaciones significativas. Y entonces, bueno, nos vamos a centrar en esta zona, y lo que se hizo fue que se tomaron estas zonas respectivamente para rotacional y para esfuerzo, y se promedió dentro del cuadro que estoy indicando aquí, y se obtuvo la serie de tiempo. Y a esa serie de tiempo se le hizo la climatología mensual. Y bueno, aquí la tenemos en negro. Estoy mostrando nuevamente la climatología mensual del transporte con CANEC, que le vamos a llamar TEYUC, y en azul con el transporte de aviso, que va a ser TEYUC Proxy de ahora en adelante. Y bueno, en morado tenemos el esfuerzo del viento, y en gris el rotacional del esfuerzo del viento. Recordemos que datos negativos es una intensificación. Entonces aquí los dejamos tal cual. Entonces vemos que hay que presentan un comportamiento bimodal, con un máximo en verano y un segundo máximo en invierno, que realmente es significativo para el esfuerzo del viento. Pero también vimos que había una fuerte variabilidad de alta frecuencia e interanual con los datos del esfuerzo del viento, ya que el ciclo estacional representaba solamente alrededor del 60% de la variabilidad mensual y 20% de la variabilidad diaria. Bueno, cuando vemos las series, los códigos de colores corresponden. Entonces, en negro tenemos el transporte CANEC, en azul el proxy, y en gris ya me voy a enfocar nada más en el rotacional del esfuerzo del viento, y aquí sí multipliqué por -1 por claridad. Entonces vemos que en general, bueno, es un poco desastroso, pero coincide en los veranos, ¿sí? Vemos que hay un aumento de todas estas variables en los veranos, y que en los inviernos, por ejemplo aquí, pues es un poco más confuso, ¿no? No siempre se cumple. Aquí vemos que hay un aumento del esfuerzo del viento, pero no necesariamente los transportes responden a este. Y cuando lo vemos con aviso,
pues vemos que sí hay veranos, que sí todos aumentan en verano, pero no siempre aumentan en la misma proporción. O sea, años intensos con viento no necesariamente son años intensos en transporte. Entonces, haciendo una estadística de esto, vimos que hay alrededor del 60% de correspondencia de los veranos en cuanto a la intensidad de viento con el transporte, y que la conexión en el invierno es menos clara. Entonces, bueno, después lo que hicimos fue que sacamos un espectro del rotacional del esfuerzo del viento que vemos aquí, y bueno, vemos que tenemos un pico anual y un pico semianual, y de ahí tenemos picos importantes en las altas frecuencias. Y aquí abajo lo que hicimos fue que en la parte de arriba les estoy mostrando el espectro del transporte tal cual, de este lado con los anclajes y de este lado con aviso. Y bueno, vemos que tiene un pico a nivel estacional. Aquí no está totalmente centrado por otra variabilidad alrededor de 200 días, y también porque está un poco limitado por la longitud de la serie, que son 4 años. Pero en aviso claramente tenemos este pico, esta componente anual y una componente no significativa semianual. Después lo que hicimos fue que sacamos la integral de la energía cinética a través de todo el canal. Entonces esto realmente es energía cinética y está tomando los pulsos de velocidad sin tomar en cuenta la dirección. Entonces vemos que hay un comportamiento diferente del espectro y que tenemos un pico entre los 50 y 100 días, más que a nivel estacional. Entonces vemos que hay componentes diferentes. Esto pasa tanto en aviso como en el canal como con los datos medidos. Y bueno, vemos que el espectro se comporta de forma diferente si tomamos en cuenta los pulsos de energía cinética que si tomamos en cuenta el transporte. Entonces, bueno, este es un índice de transporte que calculó previamente Abascal para el periodo 99-2001. Y bueno, este pico de transporte compara, este índice de transporte, compara el transporte al cuadrado con la energía cinética turbulenta o la eddy kinetic energy. Entonces, de este modo el transporte, si yo tengo un pulso en diferentes direcciones, se van a compensar y pues no voy a tener, digamos, un transporte eficiente, mientras que sí lo voy a ver con los picos de energía cinética. Entonces, lo que vemos aquí, estamos comparando las series, este índice conforme se acerca a cero nos indica que hay una compensación importante o un transporte fuera de fase. Y vemos que la mayoría del tiempo se mantienen valores pequeños. Sin embargo, sí hay momentos en los que los pulsos de transporte son importantes y podríamos decir que tenemos un transporte eficiente, ¿no? Entonces, domina la compensación, pero sí tenemos momentos en los que también domina el transporte. Y bueno, esto se explica un poco de esta forma. Aquí tenemos este perfil del canal de Yucatán que les mostraba al inicio. Y bueno, a pesar de que uno pensaría que la gran parte del transporte va a estar dominado por la corriente de Yucatán, porque es donde tengo el gran chorro de agua entrando, que es lo que platicamos un poco con Sheila. Lo que pasa en realidad es que esto me da transporte promedio, pero cuando yo veo las anomalías, realmente las variaciones son de la misma amplitud, tanto del lado oeste como del lado este. Entonces, lo que encontramos, aquí lo que tenemos es el transporte medido en azul, lo medí en esta mitad, y en rojo lo medí en esta mitad. Y lo que vemos es que hay una compensación muy, muy importante. Las dos son son anomalías. Entonces, a nivel anomalías, las amplitudes son del mismo orden, los pulsos son del mismo orden, y entonces se compensan entre sí. Y a nivel estacional, lo que encontramos es interesante. Aquí en negro les muestro el transporte, la climatología mensual del transporte total. Y en azul les muestro, y en rojo, la climatología mensual del transporte en cada una de sus mitades, ¿no? Azul en el oeste y rojo en el lado este. Y vemos que a nivel estacional también hay compensación, pero sobre todo que cuando solo tomamos el lado oeste del canal, que sería representativo de la corriente de Yucatán, tenemos un comportamiento estacional diferente. Se observa una variabilidad de más alta frecuencia, que es la que vimos entre 50 y 100 días, y el ciclo estacional se vuelve más importante el ciclo semianual con respecto al anual, y el ciclo estacional únicamente explica alrededor del 6% de la varianza subinercial. Entonces, realmente a nivel de la corriente de Yucatán, la estacionalidad no es significativa, pero a nivel de transporte, sí, un poco más.
Y bueno, esta compensación se ha discutido que pueden ser propagación de remolinos a través del canal de Yucatán, fluctuaciones del anticiclón que está ubicado en el mar Caimán, que tenga movimientos en latitud y que, digamos, se acerque al canal de Yucatán y se aleje. Y bueno, también podría tener que ver con flujos de retorno de la corriente de Lazo cuando se encuentra extendida, ¿no? Que choca con Cuba y entonces puede haber una rama de esta corriente que forma la contracorriente cubana. Y bueno, aquí lo que se hizo es otro mapa de correlación, pero ahora lo que se hizo fue que se calculó la correlación entre el transporte en Yucatán y la altimetría, los mapas de altimetría, de topografía dinámica absoluta, en cada uno de los puntos disponibles. Aquí arriba se hizo para el proxy del transporte y aquí abajo se hizo para CANEC, pero separando. De este lado se comparó el transporte total a través de todo el canal, o sea, todo esto, y de este lado se comparó únicamente con el transporte en el lado este, que sería el equivalente a la corriente de Yucatán. Y solo se mostraron correlaciones significativas. Y entonces lo que vemos es que cuando tomamos en cuenta todo el transporte, vemos que hay correlación positiva con flujos alrededor de Cuba, es decir, los flujos a través de todos estos canales están compensando el transporte a través de Yucatán. Y con respecto a la corriente de Yucatán, esta se correlaciona mejor con la zona de la corriente de Lazo, con la extensión de la corriente de Lazo. O sea, el transporte a través del canal y la corriente de Yucatán contienen información dinámica diferente. Después lo que se hizo fue que se calculó la vorticidad con los anclajes. Bueno, tenemos aquí la vorticidad con los anclajes, pues no se puede, entonces calculamos el corte horizontal, que es de BN de X. En azul lo muestro aquí, esta es la climatología mensual. Luego sí se calculó la vorticidad con aviso en morado, la vorticidad tal cual, en el lado oeste del canal de Yucatán, en puntos fijos. No es Lagrangiana, es entre puntos fijos. Y nuevamente muestro el transporte con los datos de CANEC en negro más delgado, el proxy del transporte, y muestro la climatología mensual del lado oeste. Y aquí la parte interesante es que cuando vemos, aquí muestro el transporte en gris, el transporte en el lado oeste y, sí, el transporte en el lado oeste y en negro el transporte total y en azul el corte. Entonces, estas correlaciones son correlaciones por periodo de mediciones entre el corte de la corriente y el transporte en el lado oeste. Y vemos que estas correlaciones varían y que hay periodos en los que no tienen nada que ver una con la otra y periodos en los que se parecen bastante. Igual cuando lo calculamos, por ejemplo, aquí se parece bastante, aquí se parece bastante la variabilidad, pero vemos entonces que esta relación vorticidad-transporte no es tan directa como se ha observado en algunos modelos. Y bueno, lo mismo pasa con aviso, ¿no? A nivel total tenemos una correlación no significativa, sin embargo, si observamos ciertos periodos de tiempo, sí hay relación entre la vorticidad y el transporte, el proxy del transporte. Y lo mismo pasa con la extensión de la corriente de Lazo, que aquí, bueno, nuevamente en gris tenemos el transporte en el lado oeste con respecto a la extensión de la corriente de Lazo en rojo, y esta es la métrica parecida a la que utilizó Leven, y está midiendo el alcance más hacia el norte, o sea, la latitud más al norte a la que llega la corriente de Lazo. Esa es la línea roja, y en negro tenemos el transporte a través de todo el canal. Y aquí lo interesante es que nuevamente, según el periodo de medición que tomemos, tenemos correlaciones diferentes que varían mucho. Y lo que vemos aquí, entre el proxy del transporte y la extensión de la corriente de Lazo, es que si vemos todo el periodo, pues la correlación no es significativa. Y de hecho, si los vemos, nos cuesta como determinar si se parecen o no. Pero hay ciertos periodos en los que sí hay una relación directa. Si tomamos ciertos periodos específicos, que son estos marcados en gris, y sacamos la correlación en esos periodos específicos, vemos que la correlación se vuelve importante. Entonces, esta conexión entre el transporte, la vorticidad y la extensión de la corriente de Lazo no es directa a través del tiempo y solo ocurre en periodos específicos, y es más relevante con la corriente de Yucatán y no tanto con el transporte total a través del canal de Yucatán. Entonces, bueno, hasta el momento
tenemos que la relación directa entre el viento, el transporte y la vorticidad y la corriente de lazo mostrada en algunos modelos parece ser válida durante periodos específicos y principalmente durante verano, pero no en invierno. El transporte en Yucatán, el ciclo estacional del transporte en Yucatán representa alrededor del 25% de la varianza subinercial, con un máximo en verano y una componente semianual, principalmente con una componente anual y una componente semianual de menor amplitud. El transporte a través del canal y la corriente de Yucatán contienen información dinámica diferente y deben de ser abordados de forma por separado. El ciclo estacional de la corriente de Yucatán, es decir, del lado oeste, solo representa el 8% de la varianza mensual. Hace rato dije el 6%, pero era de la varianza subinercial. Y bueno, los remolinos parecen jugar un papel relevante en la modulación del transporte y la variabilidad en el canal de Yucatán a frecuencias entre 50 y 100 días. Sin embargo, existen otros mecanismos que también pueden ser relevantes para esta compensación. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a la variabilidad interanual y la motivación de estudiar esta parte fue una medición que se hizo del transporte entre el 99 y 2001, que dio un valor pues anómalamente bajo con respecto a lo que se había estado midiendo a partir del cable submarino en Florida y también en el canal de Yucatán con los datos de ADCP de barco y bueno, también sacando el balance con mediciones directas puntuales en los canales externos, como que ese transporte era muy bajo, ¿no? Entonces, cuando se buscó más a fondo, esta es velocidad geostrófica, tomada de aviso, medida en los cruces con los datos directos de los trazos del satélite. Y bueno, vemos que en el periodo de 99-2000 tuvimos una velocidad de la corriente anómalamente baja y en consecuencia un transporte anómalamente bajo. Y entonces, bueno, lo que nos preguntamos es qué había ocasionado qué cosas pudieron haber ocasionado este transporte anómalamente bajo. Y entonces, bueno, aquí nada más voy a mencionar rápidamente algunos procesos atmosféricos de teleconexión que pueden estar afectando el transporte en esta zona. Uno es el jet de bajo nivel del Caribe, que tiene que ver con los vientos alisios en el Caribe, la oscilación del Atlántico Norte, la alta subtropical del Atlántico Norte y bueno, esta alta subtropical forza los vientos alisios del noroeste hacia el Ecuador, que convergen con los vientos que vienen del sureste. Entonces, en esa zona tenemos la zona de convergencia intertropical, que tiene una migración estacional. Y bueno, también hay estudios que han relacionado el fenómeno del niño en sus fases niño-niña con el viento en el Atlántico Occidental, y es este estudio de Wang 2007 que voy a estar mencionando, y bueno, no hay que olvidar la variabilidad interna del océano, ¿no? Bueno, Wang 2007 saca un índice, obtiene un índice del jet de bajo nivel, y bueno, este es su índice, ya está multiplicado por negativo, y entonces vemos que tiene un comportamiento estacional importante, pero que también tiene una variabilidad interanual importante, y aquí tenemos la alta subtropical del Atlántico Norte, y entonces vemos, aquí tenemos verano-invierno, que esta alta se vuelve importante, tiene un incremento, esta alta presión tiene un incremento y se extiende hacia el oeste del Atlántico, mientras que en primavera y verano presenta una menor amplitud y se encuentra como retraída hacia la parte central del Atlántico. Y este sistema de alta presión pues impulsa los vientos alisios, que también varían de forma estacional en consecuencia. Bueno, aquí lo que se hizo fue que se tomó nuevamente el proxy del transporte, el que les acabo de explicar al principio, y el objetivo era como establecer un precedente de la variabilidad interanual del flujo a través del sistema Mar Caribe-Golfo de México. Y entonces, bueno, aquí este es el proxy del transporte, así tal cual se los mostré, y lo que se hizo fue que se obtuvo pues la variabilidad interanual. Se sacaron promedios con promedios de un año con una ventana corrediza. Y entonces, bueno, se obtiene esta serie que vemos en verde, que presenta una amplitud de aproximadamente 5 Sveldrups y tiene una periodicidad de 4 años. Y bueno, eso se ha encontrado en varios estudios del grupo Carnegie y otros estudios también externos. Y entonces, bueno, aquí lo que se hizo fue que primero
se relacionó esta serie. Bueno, y esta serie es con la que vamos a estar trabajando, y lo primero que se hizo fue que se tomó esa serie filtrada de esa forma a un año, y se hizo la correlación, perdón, la correlación con el esfuerzo del viento en cada uno de los puntos del Caribe, y solo muestro las correlaciones significativas, y encontramos que hay correlaciones significativas mayores a 0.5 en esta zona, que es se seleccionó esta área, como ven es más grande que la selección anteriormente, pero tiene que ver con el jet de bajo nivel del Caribe, es la zona del jet de bajo nivel del Caribe. Y bueno, lo que hicimos fue que se tomó el esfuerzo del viento en esta zona, se promedió y se multiplica por -1 para más claridad, y es esta serie en azul que les estoy mostrando junto con la serie del proxy del transporte. Y entonces vemos que más o menos hay una correspondencia hasta 2009, y aquí pasa algo, que pierden la conexión las dos series, no se parecen, y luego nuevamente vuelven a tener una variación coherente. Y bueno, lo que hicimos fue seleccionar los años donde se tenía una intensificación del esfuerzo del viento importante, y un esfuerzo del viento débil, o un jet de bajo nivel débil. Y bueno, con estos años se tomó la presión reducida al nivel del mar y se sacaron compuestos, es decir, se tomaron estos años, son años completos de enero a diciembre, y se promediaron todos estos años y se obtuvo esta imagen, esta gráfica, y luego se tomaron estos años que fueron particularmente con un viento débil, y se obtuvo esta gráfica. Y entonces vemos en los años en los que hubo un viento intenso teníamos una Nash extendida con valores, estos valores están en hectopascales, con valores por arriba de 1020 hectopascales, y la Nash era extendida hacia la parte oeste. Mientras que los años en los que se observó un viento débil, tenemos una Nash retraída con valores de presión mucho menores. Bueno, este es nuevamente el estudio de Wang, gran parte se basa en el estudio de Wang, y él también tiene otros estudios en los que evalúa la alberca de agua cálida aquí en el Caribe. Pero esta figura en particular, lo que muestra es la correlación entre el índice del jet de bajo nivel que les mostré hace rato y las anomalías de temperatura superficial del mar, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y entonces él lo que encuentra es una correlación positiva, es decir, cuando tiene anomalías positivas de temperatura superficial del mar en el Pacífico, que corresponden a años del Niño, tiene un aumento en el jet de alto nivel del Caribe, tiene un aumento en el viento en el Caribe. Mientras que en periodos en los que tiene temperatura superficial del mar negativo, que son años que corresponden a años Niña, el viento en el Caribe disminuye. Mientras que en el Atlántico la correlación es inversa. Y bueno, aquí tenemos el índice oceánico del Niño, y bueno, son anomalías de temperatura. Cuando tenemos anomalías por arriba de 0.5 se consideran años Niño, y cuando tenemos anomalías por abajo de 0.5 se consideran años Niña. Y de colores, las líneas verticales de colores son las intensificaciones del esfuerzo del viento en rojo, y el decremento o un esfuerzo del viento débil en azul, que es un poco esto, ¿no? Y entonces vemos que no para todos los años, pero sí en general, cuando tenemos una intensificación, del viento, en muchas ocasiones coincide con años Niño, mientras que cuando tenemos un esfuerzo del viento débil, corresponde en muchas ocasiones con años Niña. Y en particular en 99-2001 se tuvo un año Niña intenso y muy largo, duró hasta 33 meses. Creo, no estoy segura si son 40 o 70 años, no recuerdo bien, pero no se había tenido una Niña tan larga durante este periodo. Por lo menos en 40 años no se había tenido una Niña con esta duración, ¿no? De 3 meses. Y bueno, aquí entonces lo que hicimos fue que sacamos otro mapa de correlación
entre el niño, el índice del niño oceánico y el esfuerzo del viento en el Atlántico. Y entonces encontramos esta correlación positiva entre, entre el niño y el esfuerzo del viento en, la zona, en todo el Atlántico, ¿no? Tenemos correlaciones de hasta 0.75. Y bueno, esto se hizo con el viento tal cual, entonces es viento negativo. Y bueno, nuevamente encontramos que cuando tenemos en los años niño intenso, corresponde a un aumento del viento y a una Nash intensa, mientras que en años niña tenemos una disminución del viento y una Nash débil. Estas correlaciones se encontraron con un desfase entre 3 y 5 meses. Y bueno, entonces después lo que hicimos fue que tomamos todas las series de tiempo que teníamos. Tenemos la Nash promediada en esta zona que vemos aquí, que es la presión al nivel del mar. Tenemos el esfuerzo del viento en color cian, tenemos el multiplicado por -1, tenemos el índice del niño en rojo y tenemos en negro el transporte, el proxy del transporte a través del canal de Yucatán. Y bueno, van a decir, esto es un desastre. Pero sí es un poco un desastre, pero si se fijan un poco, hay momentos en los que sí hay una correspondencia. Aquí no desfasé las series, pero se hizo con los desfases, y bueno, el desfase no siempre era el mismo, pero hay periodos, por ejemplo, en este 97-98, en particular en este periodo de 99-2000, en el que sí se logra explicar un poco este mínimo en el transporte, que posiblemente tuvo que ver con este periodo de niña tan largo, intenso. Y bueno, luego se pierde un poco esta conexión, a partir de 2008-2009 se pierde, pero en 2015, que se tuvo un niño muy intenso, nuevamente encontramos un aumento importante del transporte, del viento y de la Nash. Entonces, y bueno, posteriormente, Laura Rivera Ordaz, que es una estudiante cubana que está trabajando con Lilian Arriaza, ella encontró un aumento significativo de la magnitud de la corriente de 2015. Ella está trabajando con una serie continua de 2012 hasta 2018, con datos de mediciones, son datos CANEC. Y bueno, ella encuentra una correlación de 0.72 entre el ONI y la velocidad de la corriente, específicamente en Yuc 5, que es un anclaje donde realmente atrapa muy bien a la corriente de Yucatán, no siempre el núcleo, pero siempre tiene a la corriente de Yucatán. Y nuevamente encuentro un desfase de 5 meses, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy yo un poco pensando, tratando de encontrar una mejor explicación a todo esto, pero parece que hay algo, ¿no? Bueno, entonces existe una señal interanual de 4 años en el transporte en el canal de Yucatán, modulada por el esfuerzo del viento en el Caribe, así como por la intensidad y la posición de la Nash en el Atlántico. Se propone que esta conexión podría estar influenciada por los periodos niño-niña en el Pacífico Oriental, alterando la intensidad de los vientos alisios en el Caribe y por lo tanto el transporte en el canal de Yucatán a escalas interanuales en ciertos años. Específicamente esto lo hicimos para explicar el transporte anómalamente bajo en 99-2000, que de hecho si se fijan no lo tomé en cuenta para el estudio estacional, lo sacamos precisamente porque metía mucho ruido en las estadísticas y por ser un año anómalo no era tan confiable, y la incremento en 2015. Hay una señal interanual del transporte. Esa señal interanual del transporte representa alrededor del 15% de la varianza subinercial de la serie, mientras que la señal estacional representa el 25%. La variabilidad de las corrientes en el canal de Yucatán está regida por diferentes mecanismos sin que uno solo domine a lo largo del tiempo. Esta es una conclusión importante, lo que demuestra la complejidad del flujo a través de este canal. Y bueno, no hay que olvidar que hay otros procesos que son importantes como ondas atrapadas a la costa, inestabilidades, etc. Y bueno, hasta aquí es lo que les quería yo mostrar y ahora les voy a pasar rápidamente un poquito en lo que estoy trabajando ahorita, que es nada más así como, esa es la parte del popurrí. Entonces, bueno, este trabajo en proceso, ahorita estamos trabajando con estos anclajes, con los colegas, con el grupo de Lilia Arriaza de Cuba, y bueno, obviamente con el grupo de CANEC, y se tienen estos anclajes hasta el 2018, que es el en el canal de Yucatán, esta parte de Florida y el canal de All Bahamas,
Y bueno, se está estudiando esta parte de la compensación entre canales y de las contracorrientes en toda esta zona para relacionarla un poco también con remolinos. También, como parte de mi cátedra, estoy trabajando en esta zona del Golfo de México y ahorita estamos trabajando con dinámica de flujos subinerciales en el sistema arrecifal veracruzano. Se tienen estos anclajes que son de David Salas. Y bueno, estamos trabajando con ellos a periodos subinerciales y sobre todo analizando dinámica que no necesariamente está relacionada con los nortes, ¿no? Sino un poco más enfocándonos a la dinámica de verano, etcétera, que no se ha estudiado con tanto detalle. Y bueno, en particular, mi cátedra también tiene mucho interés en estudiar los fenómenos de mesoescala en esta zona con la corriente de Yucatán. Pero eso me prometió Efraín que me iba a dar otro espacio para platicarles de esto. También a través de los estudiantes, tengo una estudiante de maestría, Mariana de la Millar. Ella está estudiando estos anclajes en todo el Caribe, la variabilidad de los anclajes en el Caribe, de estos anclajes en el Caribe, para tratar de estudiar diferentes factores que pueden ayudar o generar un problema para la instalación de turbinas hidroeléctricas. Este proyecto también es en colaboración con el CEMI. Y bueno, está analizando la variabilidad de todos estos canales y de todos estos anclajes y también la dinámica de remolinos en esta zona y cómo pueden afectar. Está también el trabajo de Tania Reyes, es una tesis de doctorado. Ella está estudiando, también es parte del CEMI, en colaboración con el CEMI, con CANEC. Ella está estudiando la variabilidad de la surgencia de Yucatán y su relación con los parámetros físicos de la zona. Esta es la zona de la surgencia de Yucatán. Y ella está estudiando cómo la intensidad de la corriente, la posición de la corriente, todos estos factores pueden influir en la surgencia en verano y cómo esta se comporta también o se puede comportar a lo largo del año. Bueno, cuáles son los factores que pueden ser detonadores para este fenómeno de surgencia en esta zona. Y finalmente está Heymon Antemate. Ella también es una tesis de doctorado que apenas está iniciando y ella lo que va a hacer es que va a estudiar fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, particularmente suradas y nortes, y su interacción con el océano en esta zona, que es la zona de la sonda de Campeche. Y bueno, ahora sí, por mi parte es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Siempre de que veo yo los trabajos sobre el Golfo, sobre la corriente, casi siempre tiendo a pensar en la fábula de los elefantes y el ciego, no porque seamos nosotros ciegos, sino como porque es muchísimos fenómenos de lo que nos presentaste. O sea, hay muchísimos fenómenos asociados con el comportamiento, pero pareciera muy complejo disociarlos, ¿no? O si no, combinarlos todos para sacar una explicación completa. Y es como cada una de las personas tocaba una parte del elefante y decía la colita o el lomo, las orejas o la trompa, y cada uno pues imaginaba, pero era complejo pues juntar todo eso para decir si es un elefante con esta estructura. Pero bien interesante, ¿eh? La historia completa, ¿no? Exactamente. Sí. Contar la historia es lo que es, como que aislar las cosas a lo mejor un poco más, pero contar la historia completa es lo que está como muy complicado. Sí, siempre. Pero qué bueno, Gabriela, que nos acompañaste. Pues abrimos la sesión a las preguntas, comentarios. Si hay alguno, pues de todos los compañeros que nos acompañan. Tenemos buen quórum esta tarde. Me gustaría empezar porque me tengo que ir. Hola, Sheila. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, ¿y tú? Oye, muy interesante, la verdad, todos los temas, estás ahí acaparando todo el Golfo. Pero bueno, a lo que a mí me interesa era esta cuestión que había quedado cuando di el seminario, ¿no? Que ahora sí que te entiendo perfectamente lo que me comentabas. Y entonces, a ver si entendí bien, porque tuve problemas de conexión y me conecté un poquito tarde. Sí. Pero sí llegué a esta parte que hablas del oeste y del este, ¿no? Me refiero a la primera parte del trabajo. Sí. Y entonces, a ver si entendí bien.
sino si por ejemplo en mi caso que asimilamos estos anclajes ahí en en este caso yo estoy asimilando los del oeste. Entonces Sí. entendí que estoy perdiendo una parte de información muy importante del este, pero más que para la dinámica de la corriente, para el transporte. No sé si eso Sí, efectivamente. es esto, Tal ¿no? cual lo dijiste, Ah, sí, perfecto. porque, o sea, si tú tomas las variaciones del oeste, digamos que podrías adivinar que podrías adivinar un poco lo que está pasando en el este, casi casi te podría decir que, Ajá. sí, que podrías adivinar un poco lo que pasa en el lado oeste, ¿no? Está pasando lo contrario, más o Sí. menos. Pero lo que sí te estás perdiendo es el transporte total, porque no siempre, pues obviamente el transporte no, o sea, la compensación, el transporte no es constante, entonces la compensación no es igual. Y entonces no sabes en qué magnitud se están compensando, en qué proporción se están compensando, y Ujú. entonces no vas a tener tu transporte resultante. Sí, sí. Y de hecho, bueno, no es que no haya querido asimilar esos datos, ¿no? Sino que no estaban disponibles para los años que teníamos, etcétera, un rollo ahí. Pero bueno, la idea es justamente ver el impacto, porque justamente estos anclajes son muy importantes porque están en aguas profundas, entonces probablemente tengan un impacto mayor en la dinámica en general, ¿no? Y es lo que estamos interesados en saber. Entonces, esta parte es la que ahora también vas a analizar con los otros 3 anclajes por Florida. Y ahora me refiero a como tu tercer trabajo, creo que era. Bueno, este trabajo Eh, ya lo está realizando Lili. O sea, Lili ok. ya lo tiene, ya lo tenía en proceso y lo que está padre de Lili es que nosotros como que agarramos el mapeo y bueno, yo me Ah, voy mucho al mapeo. Y lo padre de ah, Lili es que ella agarró los anclajes tal cual y sacó como una estadística muy profunda de los anclajes y me invitó, entonces yo voy a trabajar con ella, voy a complementar, pero esto ya lo inició Lili. Y bueno, sobre lo que decías también, yo creo que o sea, lo que tú estás haciendo está muy interesante porque tiene que ver con la predicción, ¿no? Y eso es súper relevante para esta zona y todo este rollo es lo que ha hecho tan complejo la ujú, predicción. ujú, Pero tú al tener el oeste, si lo que te interesa es la relación con la corriente de Lazo, pues ujú, como viste, realmente estás en la zona correcta, ¿no? O sea, el oeste realmente tiene más que ver con la corriente de Lazo que el transporte en sí. Entonces, claro. digamos que tienes lo correcto, lo que necesitas. Nada más tendrías que tener cuidado al comparar con el transporte. O sea, porque muchos estudios y muchos modelos tienen el transporte tal cual y presentan el transporte tal cual. Entonces, lo que yo te comentaba era más bien tener precaución a la hora que tú compararas. Ujú. O sea, que no compararas con el transporte. Tú, al tener el oeste es algo que puede estarse comportando diferente. Sí, bueno, era el índice que habíamos agarrado, ¿no? Ujú. Habíamos elegido un índice que era el transporte, independientemente de si ahí tienes datos o no. Pero me pregunto qué pasa si incluimos los del este, ¿no? Mm. Creo que quizás entonces toda esta zona va a tener un mayor impacto en la predicción ya de la liberación de los remolinos. Así que pues nada, Sí, y el resto de trabajos súper interesantes también. gracias. A ti, gracias. Muchas gracias, Sheila. ¿Algún otro comentario, compañeros, colegas, pues del público? Pueden ponerla por el chat. Tenemos una por el chat de Marta. Su apellido, déjame ver si lo puedo ver. Marta Bastida. En general, ¿cómo afecta la interacción océano-atmósfera a la descripción climatológica de una zona? Esa es la ¿Cómo pregunta. afecta la interacción océano-atmósfera en la descripción climatológica de una zona? Pues sí, o sea, sí puede llegar a ser muy, muy relevante. Verás, acaba de presentar, justo en esta zona, acaba de presentar, ay, lo que pasa es que no me acuerdo, fue un seminario, ya sé, fue un seminario de ingeniería, me parece, de la UNAM, hace una semana o dos.
era un estudiante de doctorado de Francia, que es estudiante de Julien Jouanneau. Él presentó justamente un modelo en el que ¿no lo viste, Efraín? Te hubiera No, interesado, pídeles, escríbeles y pídeles la grabación, porque sí lo grabaron. Él lo que hace es que toma precisamente, a ver si me acuerdo bien, pero él toma esta retroalimentación del océano hacia la atmósfera para modelar, creo que era la corriente del Lazo, o sea, todo esto, el transporte en el canal de Yucatán. Y entonces lo que pasa es que cuando él toma esta retroalimentación del océano hacia la atmósfera, le cambia la actividad de remolinos a través del canal. Y entonces se encuentra una variabilidad más cercana a lo observado. Encuentra un poco más este rollo de la compensación. Entonces, digo, no acuerdo bien de todos los detalles, pero está muy, muy interesante porque justamente lo que él muestra es que al usar esta retroalimentación del océano hacia la atmósfera en los modelos, logra reproducir mucho mejor esta variabilidad observada en la corriente de Yucatán. Pero, no sé si contesté la pregunta. pues a ver si nos pone alguna respuesta, Marta, pero continuamos con otra de Arturo Ronquillo, que dice, ¿utilizan análisis de transformadas de Fourier para analizar los datos? Me supongo que se refiere pues a todos estos que mostraste, tanto de los espectros como de los filtros, como del ajuste de las distintas componentes periódicas. Sí, se hizo ajuste de armónicos, sí, también se hicieron espectros cruzados. Sí, lo utilizo para la señal de 4 años, sí lo hice, pero sí lo saqué y sí da un pico alrededor de 4 años, pero no lo mostré aquí. Si se refieren a esa señal, a la señal estacional lo muestro. Y justamente cuando comparamos eso, ¿no? El espectro de la corriente de Yucatán contra el transporte, pues da cosas diferentes, ¿no? Tienes un pico en las frecuencias de 50 y 100 días. Y eso también se hizo con funciones empíricas ortogonales en otro trabajo con Julio Chainbaum de 2016. Se sacaron tanto en Yucatán como al norte de Yucatán sobre la corriente del Lazo. Se sacaron funciones empíricas ortogonales y a las componentes principales se les sacó también espectros y da también esos picos entre 50 y 100 días asociados al famoso bipolo, ¿no? Que se ha dicho que tiene mucho que ver también con el cruce de remolinos a través del canal. Bueno, que quiero aclarar que realmente no se ven los remolinos cruzando en el canal. Eso ya lo hemos platicado y lo he mostrado. Por eso es que es difícil, o sea, por eso es que hablamos de remolinos y luego hay una controversia atrás de todo eso, porque no es que veas los remolinos así tal cual pasando felizmente por el canal. Okay. O sea que en conclusión, pues hay que aprender muchísimas cosas, ¿no? Espectros, feos, ajustes armónicos, estadística. Marta, las wavelets. Las wavelets, ¿no? También son muy divertidas. Marta Bastida, muchas gracias por la respuesta a la primera pregunta. Laura Carrillo pregunta, felicita, muy interesante y muy padre tu seminario. Y la pregunta Gracias, Laura. ¿Qué papel podrían jugar los remolinos de submesoescala en la variabilidad que observas y que Aviso no puede detectar? Pues sí podrían ser muy importantes, sí podrían ser relevantes. A nivel de compensación, pues yo pensaría que son remolinos más grandes, ¿no? Del orden del canal. Pero a nivel, por ejemplo, de vorticidad, toda esta zona todo esto, o sea, yo creo, iba a decir estoy segura, pero no, para nada. Yo creo que estos remolinos de submesoescala en esta zona deben estar jugando un papel muy relevante para la vorticidad. O sea, todo este relajo que se muestra con la vorticidad y con el corte, que no necesariamente
van directamente relacionados ni con la corriente ni con el transporte. A lo mejor una gran parte de estos remolinos te explicarían las cosas. Y bueno, es Tania con la parte de surgencias, está encontrando cosas que a lo mejor tienen que ver con remolinos de submesoescala al norte del canal de Yucatán. El problema es precisamente que no los podemos ver y es una zona en la que a veces es un poco dudosa, pero lo está viendo con temperatura superficial, vio ciertas cosas en los anclajes y entonces ve disminuciones de temperatura importantes al norte, a la altura de PE, y parece que podría haber remolinos de submesoescala ciclónicos jugando un papel importante en esa zona para la surgencia de Yucatán. Ok. Bueno, a ver, Arturo Ronquillo, gracias. Laura, gracias. Yo tengo una pregunta, Gabriela. Mostraste tú una correlación con una de las métricas de la corriente, que es la extensión, y mostraste que en ciertos periodos corresponde, ¿no? Y que correspondía con el transporte. Sí. Esta correlación corresponde también a que es más fuerte durante el verano que durante el invierno, porque de los estudios que hizo hoy, mostró que y lo que mostraste también tú, de que pues tenías una correlación mucho más intensa en el verano que en el invierno. Y en esta gráfica, esos periodos sombreados grises corresponden también, bueno, no, ¿verdad? Porque ya son muchos años. Lo que sí ves, sí, son muchos años. Lo que sí ves es que tienes un pico en verano de ambas series. O sea, sí, la corriente de Lazo sí tiene un pico en verano. O sea, sí hay un aumento de la extensión en verano. Y esto también lo mostraron Hall y Leven en un artículo del 2016, me parece. Y usaron una serie de tiempo larguísima y ellos muestran justamente que el pico de verano sí es significativo, no tanto el pico de invierno. Y bueno, aquí, entonces, bueno, ellos ya lo mostraron y obviamente eso se ve aquí. Ay, le moví. Pero tú ves claramente que sí hay, bueno, no claramente, pero sí ves que hay un pico en la mayoría de los veranos, en la extensión de la corriente de Lazo y también en el transporte, aunque no siempre se cumple. Y no, estos periodos en gris, la verdad, o sea, como ves, abarcan varios años, no son tal cual los veranos, abarcan varios años. Porque de hecho, fíjate, si te agarras aquí los veranos, por ejemplo, estos son aquí sí son los julio de cada año, ¿no? Entonces, si te agarras solamente el verano, digo, sí puedes sacar la correlación de esos que serán 3, 4 meses, pero la verdad es que a nivel movimiento de la corriente del Lazo, pues es bien poquito tiempo. O sea, no vas a tener realmente un cambio muy importante en el estadio de la corriente del Lazo, yo creo. Mira, si por ejemplo correlaciones aquí, acá no se cumple mucho. Y bueno, la verdad es que estos periodos fueron seleccionados honestamente un poco a ojo. Sí. O sea, fue un poco para demostrar esto, que sí había periodos bien importantes y periodos en los que no tenía que ver nada una cosa con la otra, ¿no? Y entonces los periodos importantes, pues ahora sí que vimos, a ver, de aquí se parece, vamos a sacar la correlación. Y sí, dio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pudieras retirar la actividad de mesoescala en el Golfo de México y que no hubiera bloqueo de la corriente, ¿no? Sino que simplemente pues la penetración de la corriente obedeciera, a lo mejor en un contexto simplificado, al transporte, ¿no? Cuánto entra, así como un modelo simple. A lo mejor pudieras tener correlaciones más altas, ¿no? Porque quitarías mucho de la interacción en el océano y de todos los remolinos y de toda esta dinámica. Sí, 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 yo creo que sí. Tal vez. Ok. Gracias, Gabriela. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Asistentes. ¿Alguien pues que quisiera contestar alguna de las preguntas pues que ahorita tiene Gabriela, que puso ya en las últimas diapositivas, ¿no? Sus últimos estudios.
y en lo que estabas analizando, alguien dijera, yo ya tengo una respuesta. Yo ya lo hice. No, pues también es muy bienvenido. Sí. Bueno, por el chat tampoco tenemos otra cosa. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues te agradecemos nuevamente, Gabriela, por tu participación, por el seminario, No, muchas por el gracias a apoyo ustedes. que nos has brindado también para el desarrollo de las distintas charlas, con la tuya principalmente. Y esperamos tenerte por acá nuevamente. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues gracias a todos los asistentes por estar aquí. Los esperamos para, Karina, si me quisieras ayudar con el nombre del ponente y de la plática para dentro de 2 semanas. Sí, sigue Fernando Andrade. ¿Y tenemos ya el título? No, todavía no. No. Bueno. Pero en la semana ya les estaremos mandando el primer correo. Entonces, para dentro de 2 semanas tenemos pues la charla de Fernando Andrade. Él está en la Universidad Autónoma de Baja California, si no me equivoco. Sí. Estudiante de doctorado en el CICESE. Y pues sin más, pues les agradecemos a todos su asistencia, a Gabriela por su charla. Los esperamos para la próxima. Gracias. Gracias por venir Gracias. y gracias, Gaby. Gracias. Gracias, Gaby.